Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todas las familias representadas en su llamada? Muy buenos días. Hoy es 7 de julio del 2021 y aquí estamos como cada lunes, miércoles y viernes para traerle a usted la palabra de Dios. ¿Quiere tener usted un corazón sensible para oír la voz de Dios? Acostúmbrese a leer Biblia y ore a Dios. Su mente se va a llenar de la palabra de Dios. Somos familia. Usted no está solo, no está sola. Mi nombre es Enrique y va a escuchar también a Augusto, a Pedro Rodríguez y a Norma. Anímese a mandarnos un mensaje verbal, así con pocas palabras, solamente para que nos diga las bendiciones que Dios haya traído a su vida al WhatsApp 811-590-9879. Estamos también en el Facebook y en el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Ahí se puede suscribir y mándenos un like para que le lleguen estos programas inmediatamente, ¿verdad? Bueno, ahora estamos viendo la serie Las Aflicciones y el tema hoy se llama ¿cuál es el propósito de las pruebas? Le adelantamos que se trata de un muy bonito tema porque nunca hemos recibido las pruebas con una sonrisa, como que no son de nuestro agrado, pero mire, vamos a explicar algunas cosas para que vea que son para nuestro provecho totalmente. Mire, ¿cuántas veces no habremos renegado por las aflicciones, por todo aquello que nos hace sufrir? Que hay veces que hasta lloramos amargamente o estamos en un tiempo de amargura por la falta de trabajo, por falta de salud o algún problema ahí en casa con la familia, con los hijos. Y no me ha de negar que hasta como que le reclamamos a Dios. Había un hermano antiguo que decía, después de tantas pruebas que había enfrentado, decía él, le acabo de pedir una tregua a Dios. Imagínense, porque ya estaba él pues bastante afectado por las pruebas. Pero bueno, mire, ahora bien, hemos de saber que no hay nadie en el mundo que no haya enfrentado aflicciones en la vida. Y nos estamos refiriendo a todos los que ya tenemos uso de conciencia. De una u otra forma hemos sufrido enfrentando conflictos que nos quitan quietud. Dentro de todo el sufrir que ayer enfrentamos, que hoy estaremos enfrentando y con toda seguridad vamos a seguir enfrentando en el futuro en nuestra vida. Hemos de saber que todo tiene una razón y hay que esperarla. Aquí cabe que nos hagamos la pregunta, ¿para qué son las aflicciones? ¿Por qué sufrimos? ¿De dónde vienen los sufrimientos? ¿Cuál es el propósito? Aquí tenemos que hacer uso de la palabra de Dios, porque no hay ninguna respuesta clara o propia a dar para conocer el porqué de las aflicciones. Ningún otro libro le podrá explicar la razón. Ese autor del libro que usted pudiera escoger le va a dar su opinión y es probable y le dé una buena luz, pero hasta ahí se quedará y no podrá explicar convincentemente a toda persona que leyera dicho libro. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros le apostamos a Dios. Y permíteme haber usado esa palabra. Nosotros le vamos a Dios, ¿verdad? Ya conocemos en general el propósito de Dios y sabemos que las pruebas son para nuestro bien. Mire, me adelanto un poco y digo que las aflicciones sirven como pruebas para formar el carácter de Cristo en el creyente. Lea usted Hebreos 2:10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, atención, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convenía que Cristo fuera afligido. Y aquí podemos entender que nos convienen las aflicciones, que son para seguir caminando a nuestra perfección
Y queremos decir que no es que vayamos algún día a ser perfectos, sino que por medio del sufrir, nuestra alma se va ajustando más y más al modo de Dios en una perfección de camino. Entonces, pues no acusemos a nadie de haber hecho sufrir al Hijo de Dios, inclusive de haberle dado muerte, porque Dios lo estaba formando a su imagen. Todos vamos a dar cuentas a Dios y esas personas que se excedieron en el trato, bueno, de no haber experimentado un arrepentimiento, entonces sí van a tener un juicio delante de Dios. He aquí otra razón de las aflicciones en el creyente. Mire, en mi vida, cuando aún vivían mis padres, pues solo de ponerme a pensar en su ausencia me traía un dolor al corazón. Pero estaba seguro que tarde o temprano iba a sufrir por sus ausencias. No nos damos cuenta, pero Dios, como un buen alfarero, así va humedeciendo su barro y moldeándolo en su mano para que se forme la idea que Él ya tiene en su mente. Hemos de saber que el modelo que Dios tiene en su corazón para cada creyente es la persona de Jesucristo. Veamos otra razón de las aflicciones. Según los Corintios 1, 3 al 4, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire, ahí está otra de las razones. Dios nos quiere preparar para ser consolados por Él y para que nosotros podamos hacerlo con otras personas. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vuelva usted a leer, le sugerimos otra vez esta porción y vea qué bonito título el apóstol Pablo le da a Dios, que luego de ser pues el Dios omnipotente, el omnipresente y más atributos que tiene, como por ejemplo el que más me conmueve es su incomparable amor. Igualmente Él se digna a ser misericordioso y Dios de toda consolación. Como que Dios nos tiene abrazados con mucho cariño ahí en medio de la aflicción. Así que, ¿cuál pena no cruzaríamos que no vayamos a tener a Dios de nuestro lado para darnos un abrazo, una palabra para consolarnos y nos haga oírlo en nuestra alma diciéndonos: aquí estoy, soy yo, no temas, yo soy el Dios de toda consolación. Mire, recientemente nos dijo uno de nuestros hijos que lo habían puesto en una lista de 10 personas como posibles para despido. Bien, pues esto nos puso tensos en principio y pues nos pidió oración, lo cual hicimos mi esposa y yo, y así pues casi en forma continua le preguntábamos por la situación. Estábamos pues ocupándonos de eso. Nosotros lo vimos con otra cara por la angustia, pero lo alentamos a confiar en Dios y que fuera lo que fuera, Dios tendría un plan con él y que Dios siempre tiene pensamientos de paz para con sus hijos. A los pocos días nos comentó que en cierta reunión de trabajo él mismo estuvo a cargo de dar informes al director general de ciertos casos específicos y propios de su trabajo. El caso es que fue muy del agrado de este director y dio algunas recomendaciones para que mi hijo se encargara entonces de ahí en adelante de algunas actividades, mostrando con esto de que había que cambiar de planes con esa lista de escogidos para despido. Nos cambió la cara. Mi hijo ahora tenía otro carácter y estuvimos muy agradecidos con Dios. Hoy ya no hay nubarrones en el cielo y se respira otro ambiente de mucha bendición. Esto es lo que viene luego de la tempestad, la calma de Dios. Acepte las aflicciones porque son para su crecimiento y mucho más. Muchas gracias por su sintonía. Ahora sigamos igualmente en la forma acostumbrada, escuchando a nuestro hermano José Augusto. Buenos días, José. Buenos días, Enrique, y a todos ustedes que nos escuchan en esta mañana, bienvenidos. Estamos viendo la serie Las aflicciones y el tema
el propósito de las pruebas. ¿Cuál cree usted que sea el propósito de las pruebas? Las pruebas son evaluaciones de su fe, paciencia o resistencia al pasar por el proceso del sufrimiento. Antes de hablar de las evaluaciones de la fe, veamos nuestro fundamento. Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Evaluaciones de su fe. En cuanto a la confianza que tenemos en el Señor, ¿qué tanta confianza tiene usted en Él? En cuanto a creer en su obra en la cruz del Calvario, ¿murió por mis pecados en la cruz? En cuanto a la obediencia a su palabra, Santiago 2:14 recuerda que habla de fe y obras. Somos evaluados también en cuanto a la seguridad en el Señor. Por ejemplo, podemos decir: el Señor es mi roca fuerte, donde pueda pararme firmemente. ¿O es el castillo fuerte en donde pueda guarecerme de todos mis problemas? Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1:7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pablo en Filipenses 1 dice: a través de las prisiones, sufrimientos por Cristo del apóstol, los discípulos se animaban en el Señor a hablar de su palabra de salvación. Y Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Eso es en cuanto a los sufrimientos. Pero sigamos analizando la parábola del sembrador y veamos la semilla que cayó entre espinos. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El problema de esta clase de terrenos es la falta de conversión, o sea, no se convierte totalmente al Señor por causa de los afanes que tiene en la vida. Recordemos cuando venimos a la presencia del Señor, Primera de Pedro 2:2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y luego Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aparte de la falta de conversión, son muchos los afanes que le impiden crecer. Entre los impedimentos, el Señor destaca muchas personas que al venir las aflicciones se afanan demasiado y en lo primero que piensan es en el dinero. ¿Cuánto me va a costar esto o aquello? Proverbios 23:4 dice: no te afanes por hacerte rico. También dice que entonces las aflicciones y las pruebas vienen a detener sus planes financieros. Y este afán hace infructuosa la palabra del Señor en sus vidas, perdiendo así todo el interés por Cristo. Ahora que hablamos de dinero, recuerda Lucas 8:43 y 44 de aquella mujer que tenía flujo de sangre y durante 12 años gastó todo lo que tenía, dice la palabra, y ninguno pudo curarla. Sin embargo, cuando vio al Señor Jesucristo, dice que se acercó por detrás y tocó, y se le acercó y tocó solamente el manto, el borde de su manto.
y al instante se detuvo el flujo de sangre. Qué importante es poner en acción nuestra fe. En esta parábola comparó los 4 resultados de la siembra a las 4 respuestas que obtiene el mensaje del reino. Este era el mensaje que predicaba Juan el Bautista, el Señor Jesús y los apóstoles. Mateo 3, 2 y 3. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Qué tremendo mensaje para nuestros días. En Santiago 1, 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas deben enfrentarse con una actitud de gozo. No vemos como castigo, maldición o calamidad, sino como algo que debe producir regocijo. Además, debe producir sumo gozo. O sea, no debe estar mezclado este gozo con algo de pesar. El apóstol Santiago dijo que el creyente debería estar gozoso por las pruebas, sino cuando estuviera en ellas. Se traduce como caer en ellas, así como aquel viajero que cayó en manos de ladrones. Lucas 10:30, ¿recuerda? En resumen, consideremos como una necesidad apremiante la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo para enfrentar con sumo gozo todas las pruebas que se presenten en nuestra vida, para que el Señor haga su obra completa en cada uno de nosotros. Hoy le invitamos a echar mano de la gracia de Dios para una evaluación de usted mismo y determine en qué tipo de tierra cayó la semilla, o sea, la palabra del Señor, y dé el fruto que Dios espera de usted. Gracias por su amable atención. A continuación, Pedro, con este tema tan importante después de la pausa. Por favor, tome nota. Gracias. Qué bendición ser parte del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos recuerda en 1 de Pedro 2, 10 y 11. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vivamos esta poderosa verdad llenos de gratitud y de gozo a pesar de las circunstancias. Vivamos en el gozo del Señor. Recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Puedes contactarnos por WhatsApp y escribirnos, enviarnos un audio o llamarnos. Esto al 811-590-9879. No importa la hora, queremos escucharte y orar por ti. También puedes encontrarnos en Facebook como Suena Familiar. Y no olvides nuestra página de internet www.radioibec.com. O puedes llamarnos. Si tú prefieres hacer una llamada telefónica, te comparto el teléfono de IBEC, Iglesia Bautista El Calvario. El número es 818-347-1108. Déjanos un comentario, algún motivo de oración o algo que quieras compartirnos. Y te invitamos también a que visites el Facebook de IBEC, está como IBEC MTY. Estos son los medios por los cuales podemos seguir en contacto. A través de ellos podrás encontrar material que será de gran edificación en Cristo para tu vida. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Te invitamos a que continúes con nosotros. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos trabajando sobre la serie
las aflicciones. Y el tema en esta mañana es: ¿cuál es el propósito de las pruebas? Y nuestro hermano Enrique, nuestro hermano José ya nos han hablado un poco acerca de las pruebas. Y esta mañana estamos viendo la parábola del sembrador. Y usted podrá buscar esto en la Biblia, ahí en Mateo capítulo 13, prácticamente todo el capítulo. Ahí nos habla del versículo hasta allá por el versículo 30. Y es muy interesante. Preguntamos, ¿cuál es el propósito de las pruebas? Bueno, uno de entre varios propósitos es el evaluar la calidad de nuestro compromiso con Dios. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, si usted ya es una persona cristiana, ya tiene tiempo de ser cristiano, a veces uno de los propósitos de las pruebas, pues es evaluar ese compromiso. ¿Qué tan comprometido está usted con Dios el día de hoy? ¿Cuál es la solución para que nuestra fe no solamente se debilite en estos momentos difíciles, sino que se fortalezca en medio de las pruebas? Y hemos hablado de 4 terrenos diferentes que nos habla la parábola del sembrador. El primero de ellos fue junto al camino. Es el que oye la palabra, no la entiende, y viene el malo y la arrebata. También hablamos de que aquella palabra que cae en pedregales es aquella persona que oye la palabra, la recibe con gozo, pero como no tiene raíz, es de corta duración. Las aflicciones, las persecuciones llegan a la vida y pronto se olvidan de la palabra de Dios. Hay otra palabra, la que cae entre espinos. Este es aquel que oye la palabra, pero el afán y las riquezas de este mundo, pues ahogan y destruyen esta palabra. Pero hay una cuarta tierra, y esa es de la que me toca hablar en esta mañana. La palabra que cayó en buena tierra. Es esa semilla que cae en esa tierra buena, dice Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Usted va a tener problemas durante su vida. Cuando usted viene a Cristo, esto no quiere decir que no va a haber aflicciones. La palabra de Dios nos dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Nos dice también que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esto lo va a poder encontrar ahí usted en su Biblia, ahí en casa. La buena tierra representa un corazón contrito y humillado delante de Dios, aún en medio de las aflicciones y el dolor. Muchas veces cuando viene una prueba muy fuerte, lo primero que hacemos es preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasa a alguien más? Y bueno, debemos de preguntar, en vez de por qué, ¿para qué? ¿Qué quieres que yo cambie, Señor, en mi vida? Tal vez mi relación con Dios no está realmente comprometida. ¿Y cómo saber si realmente soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios? Bueno, dice que la semilla que cayó en buena tierra es aquel que oye la palabra, la entiende y da fruto. Y aquí quiero hacer hincapié en el fruto. Hay 2 tipos de frutos espirituales que podemos dar: el interno y el externo. El interno, pues lo tenemos ahí en Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es que ese es el amor interno. Cuando venimos a Dios hay un cambio dentro de nosotros que la gente lo empieza a notar. Pero ahora hablemos del fruto externo. El fruto externo es compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios
a otros, de palabra y de hecho, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Es como también podemos compartir esa palabra y pedirle a Dios que también caiga en buena tierra. La buena tierra se asemeja a ese campo que ha sido labrado de tal forma que la semilla pueda crecer, desarrollarse y dar fruto. Es un corazón que le permite al Espíritu Santo obrar en su vida sin ninguna restricción. Es el corazón que sabe que necesita a Dios y lo busca todos los días. Si tú, amigo, en esta mañana, en estos días, estás pasando por una prueba difícil, yo no la conozco, la conocen tú y Dios. Ora al Señor y dile a Dios que te dé fuerzas para salir de esa prueba y que esa prueba te dé un corazón humilde delante de Dios y le reconozcas en todos tus caminos y puedas dar fruto como esa semilla que cayó en buena tierra. Así es que te invitamos en esta mañana a que des frutos dignos de arrepentimientos, como decía allá Juan el Bautista. Y bueno, estamos al final del programa, te damos las gracias por escucharnos. Este ha sido tu programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.